Lectores de Portafolio, un cordial saludo para todos ustedes. Estamos con Francisco Miranda, director de Portafolio, para analizar lo que ha sido la elección en Estados Unidos, lo cual hicimos en un primer capítulo, en un primer episodio. Ayer hablamos sobre lo que son las relaciones de Estados Unidos, las relaciones internacionales con todo el mundo, incluido América Latina, y hoy nos vamos a centrar, obviamente, en el tema más importante que es Colombia. Francisco, ¿cómo le va? Hola Pedro, buenos días. Un saludo a todos los lectores y la audiencia de Portafolio. Bueno, Francisco, ¿cuál sería esa política de Biden hacia Colombia? ¿Sería la misma? Todos nos preguntamos, ¿será la misma de la administración Obama en la cual él fue vicepresidente? Hay- Obviamente los tiempos son diferentes. Uno tiene que leer el hecho de que Joe Biden haya sido vicepresidente de Obama como una manera de entender cuáles son los temas que los mueven, cuáles son, digamos, la naturaleza de los asesores que construyen esa política exterior puntual, digamos, para cada país con el Departamento de Estado y con la Casa Blanca, etcétera. Pero ¿qué se puede decir de la unión de Biden o del pasado de Biden en relación con Colombia? Pues se pueden decir varias cosas. La primera es que no es un invitado reciente. El hecho de que Biden haya sido senador en Estados Unidos por varias décadas, prácticamente desde los años 70, y al mismo tiempo haya sido por 8 años vicepresidente de Obama entre el año 2009 y el año 2016. Eso implica que Biden tuvo una cercanía con Colombia en varios momentos. Primero, por ejemplo, en todo el tema de la definición de la lucha contra el narcotráfico durante los años 90 y luego con la definición del Plan Colombia a principios de este siglo. Entonces Joe Biden, de hecho, en una entrevista dada al diario El Tiempo, al principio de la semana, pues antes de las elecciones, Biden menciona su apoyo al Plan Colombia como una de sus credenciales en la relación con Colombia. Y luego ya dentro del gobierno de Barack Obama, pues el gobierno de Barack Obama coincidió con la discusión del proceso de paz de La Habana, el proceso de paz que culminaría con el acuerdo de paz entre la administración Santos y la exguerrilla de la FARC. Entonces, y ahí el gobierno Obama también manifestó no solo su apoyo, sino también nombramiento de delegados y demás gestos de apoyo a este proceso. Entonces, ¿esto qué nos informa? Bueno, y por último, pues Biden es un demócrata de mucho tiempo y que pertenece a ese grupo de demócratas que apoya las relaciones no solo con Colombia, sino con toda América Latina, que tengan una base importante en el intercambio comercial, en la cooperación comercial y en el fortalecimiento, digamos, de las democracias de América Latina, incluidas sus instituciones. Entonces, esos tres elementos nos pueden comenzar a marcar cuál podría ser esa cercanía. Y entonces tenemos que ajustarlos un poco a la realidad de la Colombia 2021, que va a ser un poco cuáles van a ser esos temas en los que Colombia va a estar con Estados Unidos, que van a ser, digamos, más intensos entre Colombia y Estados Unidos. Y vemos que de alguna manera hay una similitud. Primero, Colombia sigue en una defensa, digamos, de las instituciones democráticas, y Colombia sigue luchando contra unos enemigos que son financiados, disidencias de las FARC, ELN, bandas paramilitares, bandas nuevas que surgieron, ejércitos paramilitares en conexión con carteles de la droga de México, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que afectan la seguridad colombiana y la estabilidad y la justicia colombiana, pues tienen el narcotráfico como un componente común. Y esa es una situación que es muy conocida, no solo para el presidente Biden, sino para las personas que lo ayudarán a construir la relación diplomática de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Un segundo elemento, Pedro, es el tema del proceso de paz. El proceso de paz que apoyó Obama-Biden ahora se encuentra en acuerdo de paz y se encuentra en un ejercicio de implementación. Ejercicio de implementación que tiene el apoyo de muchos países, incluido Estados Unidos. Y es un apoyo logístico, financiero, diplomático,
político. Entonces, claramente, ahí va a haber un énfasis, que ese énfasis contrasta con lo que venía antes de la administración Trump, que era un énfasis, la administración Trump, muy marcado en el tema de la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Entonces, aquí vamos a ver de pronto un cambio de énfasis. Y un tercer elemento es obviamente, tenemos el tema del narcotráfico y digamos, tenemos el tema del proceso de paz, hoy acuerdo, y en tercer lugar tenemos todo el tema comercial. Entonces, claramente Estados Unidos se encuentra en una política que pues, fue desarrollada y ha sido, digamos, debatida bajo Trump, pero que es posible que continúe, que es todas las decisiones empresariales que Estados Unidos y sus empresas van a comenzar a decidir a raíz del coronavirus y de la pandemia para poder tener cadenas de distribución y de suministro de sus productos y bienes no tan lejos en China, sino un poquito más cerca, lo que llaman el nearshoring. Colombia y otros países de América Latina se encuentran en ese camino, en el camino de ofrecer condiciones de inversión, sobre todo a Estados Unidos, para que empresas de Estados Unidos traigan sus inversiones aquí, para que su cercanía, digamos, con Estados Unidos sea mucho más fácil y en eventos futuros de disrupción de esas cadenas de suministro, no verse tan golpeado. Es en ese proceso está el gobierno Duque, está el Ministerio de Comercio, y en ese proceso también está pues, la Embajada de Estados Unidos y demás. Dado que los demócratas, y especialmente demócratas del estilo y la veteranía del senador Joe Biden como senador y ahora como presidente, pues tendremos también unas oportunidades en la agenda comercial que podrán girar en torno a estos temas. Francisco, ¿qué debe hacer la administración Duque para digamos, acercarse a la administración Biden? Bueno, tengamos en cuenta que el presidente Duque, Colombia, después de Argentina, fue el segundo país de América Latina en reconocer el pasado sábado el nuevo gobierno, el triunfo de Joe Biden. ¿Cuál debe ser esa política de la administración Duque con la administración Biden y si debe cambiar algo de lo que hizo con la administración Trump? No podemos negar que la actividad política de algunos dirigentes políticos colombianos, especialmente del Partido Centro Democrático, pues tuvieron una acción, tuvieron una participación en la dinámica electoral del estado de Florida. Y aquí hay que comenzar, digamos, a dimensionar las discusiones de esto. El presidente Donald Trump se metió, por decirlo de alguna manera, con la política colombiana, no solo al mencionar al expresidente Álvaro Uribe en el momento de su situación judicial, en la definición de su situación judicial, sino también al atacar y al señalar al ex candidato presidencial Gustavo Petro de la Colombia Humana. Entonces eso llevó pues aquí en Colombia a que nos involucráramos de alguna manera en nuestro debate público de una manera más intensa en el tema de los Estados Unidos y que entonces se generaran, digamos, una especie de espejos. Entonces, así como se encontraba Trump versus Biden en Estados Unidos, entonces para muchos ese pulso, que es un pulso norteamericano, se traía aquí como que Trump estaba más cercano al gobierno actual porque fueron representantes del partido de gobierno, un congresista del Centro Democrático, inclusive el propio expresidente Álvaro Uribe alcanzó a participar en algunos actos de campaña, especialmente para una representante a la Cámara por el Partido Republicano en un distrito de la Florida. Entonces, y además la inclusión de Trump y la mención de Trump del concepto castrochavista, que es un concepto de origen colombiano, introdujo a Colombia de primera medida. Y los colombianos, pues obviamente no asumimos esa idea de que estábamos ahí en esa primera medida. Lo estábamos de una manera sí y de otra manera no. Me explico. Era claramente importante para la estrategia de Donald Trump resistir el crecimiento que el Partido Demócrata estaba teniendo en Florida, especialmente en los 3 condados del sur de Florida, que son muy populosos, con muchos votos, y que son un bastión demócrata. Estoy hablando de la zona de la ciudad de Miami,
y un poco, y mucho más hacia el norte, los dos otros condados siguientes, como Broward. Entonces, esa región es una zona que tiene mucho voto demócrata. Y el crecimiento y el dinamismo de ese voto alertó a la campaña republicana, y Donald Trump dedicó en las últimas 3 semanas, desde que salió de su convalecencia por el coronavirus, mucha actividad de campaña en Florida para resistir eso. Eso lo llevó a utilizar, digamos, y a tratar de conectar elementos latinoamericanos comunes, especialmente entre las poblaciones de votantes, una de las poblaciones de votantes más importantes que hay en esa zona de la Florida, que son los cubanoamericanos, los venezolanoamericanos y los colomboamericanos. Entonces, ¿qué nos une? ¿Qué une, digamos, políticamente desde el lado del Partido Republicano a los cubanos, a los venezolanos y a los colombianos? Pues los une una interpretación de que hay un frente con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua y con elementos internos de la política colombiana que se encuentran, digamos, aliados en un eje, digamos, con inspiración chavista. Entonces, eso fue lo que se presentó y claramente fue una estrategia de Donald Trump, una estrategia que debemos reconocer que fue exitosa porque al fin de cuentas fue el margen que Trump le cortó en esos condados a Biden, más lo que él sumó en otras partes de Florida, lo que lo llevaron a ganar los votos de la Florida. Si Trump hubiera perdido los 29 votos electorales de la Florida, en estos momentos no estaríamos discutiendo, no se habría demorado tanto. Y la misma noche, o a más tardar el miércoles 5 en la madrugada, ya hubiera ganado Biden la elección. Entonces, sí era importante, pero hay que poner todo en su contexto. Entonces, para muchas personas y muchos analistas, pues aquí internamente en Colombia, dicen, eso significó que la campaña de Joe Biden vio que el gobierno Duque y que el Partido Centro Democrático se fueron contra Trump, se fueron contra él, y ahora en una administración Biden podemos salir castigados. Creo que eso hablaría mal del gobierno Trump, del gobierno Biden, perdón. Creo que hablaría muy mal. Creo que Biden es el primero que tiene que reconocer que existe un apoyo bipartidista. Pero dada esta circunstancia, sí debemos hacer una pregunta, Pedro, y que solo el tiempo en los próximos meses lo dirá. Y es, ¿qué tanto daño se generó? Eh, 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 el apoyo bipartidista por una actividad mínima colombiana en un par de condados en la Florida, que fue determinante no solo por la participación colombiana, sino por toda la estrategia alrededor del voto cubano-americano, no solo por Colombia. Nos va a afectar en el apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos y va, digamos, a manchar un poco la relación que pueda tener Joe Biden con un país como Colombia. No lo creo. Creo sí que va a haber cambios de énfasis. Y esos cambios de énfasis tienen diferentes orígenes. Uno de esos puede ser la campaña, pero hay muchos más. Uno es la manera como los demócratas ven la relación con Colombia y la han visto históricamente. Por ejemplo, uno, derechos humanos. El Partido Demócrata, cuando ha estado en el poder en la Casa Blanca y cuando el Partido Demócrata ha estado en la oposición, senadores demócratas y representantes a la Cámara de Origen Demócrata, especialmente de la costa noreste de los Estados Unidos, pues han siempre tenido una preocupación y han tenido una atención especial a la situación de derechos humanos en Colombia. Situación de derechos humanos en Colombia que ahora suma el componente del asesinato de líderes sociales, que sabemos que es un problema que golpea la seguridad y los derechos humanos de Colombia. Entonces, seguramente va a haber un énfasis mayor de parte de una administración demócrata, en esos componentes de derechos humanos que la que sus antecesores republicanos. Segundo, en términos de énfasis va a haber un tema mayor en la implementación del proceso de paz y ahí el énfasis va a cambiar. Entonces, seguramente la administración demócrata fortalecerá énfasis en qué? De pronto en la reforma rural, en derechos humanos, en la participación política de los desmovilizados, excombatientes de las FARC. Seguramente aumentará su apoyo, por ejemplo, a las instituciones que salen del acuerdo de paz, que fortalecen, digamos, la justicia, ¿correcto? Las tierras,
la Comisión de la Verdad, la JEP, en fin, toda esa serie de instituciones y de organizaciones que salen del proceso de paz y que fortalecen el componente de legitimidad en el derecho, en la justicia, digamos en el componente social, de apoyo social, rural, que pueda tener el proceso de paz. Entonces, claramente ahí va a haber un énfasis distinto. Entonces, yo creo que el gobierno Duque, y un poco para redondear, porque la pregunta tenía dos partes, entonces la parte del gobierno Duque. Entonces, el gobierno Duque no debe ser, digamos, no ha tenido una posición oficial a favor o en contra de ningún proceso electoral. Miembros del partido político al que pertenece la administración Duque sí lo hicieron, y fue público además. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno Duque? Pues lo que hace tradicionalmente los gobiernos colombianos cuando hay un cambio de mando en Estados Unidos. No es la primera vez. Se pasó de Obama a Trump. Se pasó de Bush a Obama. Se pasó de Clinton, que era tan amigo de Colombia y tenía esa sensación. Se pasó de Clinton a Bush. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay una institucionalidad formal e informal que ha sido construida por décadas en la posición, especialmente desde el gobierno Clinton, en que los colombianos, de alguna manera, los funcionarios colombianos, la política exterior colombiana y los gobiernos colombianos generan unos procedimientos de contacto, de diálogo con los funcionarios de las administraciones entrantes de Estados Unidos y viceversa. También en Estados Unidos recibieron, cuando se cambió de Santos a Duque, que cambió de una posición o de un partido precisamente al partido que era su oposición en el año 2018. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración Duque? Me preguntas. Tiene que hacer lo mismo que ha hecho siempre el gobierno colombiano cuando cambia un presidente en Estados Unidos. Y es acercarse con los contactos formales y los contactos informales, la identificación de espacios comunes, la lectura política y estratégica y diplomática de cuáles son nuestros representantes en Estados Unidos, o sea, la línea para nuestra embajada, la estrategia desde nuestra Cancillería, el fortalecimiento desde los sectores misionales que esa agenda diplomática tiene, el sector de implementación del proceso de paz, del acuerdo de paz, el sector justicia, el sector de defensa, el sector de comercio, etcétera, etcétera. Ajá. Francisco, en la parte comercial y económica, digamos, usted lo dijo al principio, obviamente tenemos un tratado de libre comercio que funciona perfectamente, tenemos unas relaciones comerciales, tenemos inversiones abiertas. ¿Hay algo más que puede hacer el gobierno colombiano para tratar de fortalecer esos lazos económicos con la nueva administración o con Estados Unidos? Aquí el comercio, digamos, pues obviamente tiene esos dos componentes. Primero, el componente de la diplomacia comercial, es decir, todas las actividades, los marcos jurídicos, los contactos, la fluidez que hay, que los gobiernos de dos países, en este caso Colombia y Estados Unidos, hacen para que los intercambios de los privados, el comercio, lo hacen los privados, lo hacen las empresas. Las inversiones las atraen los privados. Seguramente hay empresas colombianas públicas, por ejemplo, como Ecopetrol, que invierten en Estados Unidos y empresas, digamos, vienen acá e invierten con ayuda del gobierno colombiano. Entonces, eso hay que mantenerlo. Colombia está desarrolló pues durante el gobierno Duque unas estrategias muy interesantes de internacionalización, de inserción de la economía colombiana en el entorno internacional. Yo creo que está sobrediagnosticado, Pedro, lo que Colombia tiene que hacer, como lo que la economía colombiana y el Estado colombiano, el gobierno colombiano,
tiene que hacer para poder, por ejemplo, que nosotros disminuyamos nuestra dependencia de exportaciones de los commodities, especialmente del petróleo, del carbón, etcétera. La pandemia del coronavirus, Pedro, no solo ha resaltado esa dificultad estructural, es decir, se nos caen las exportaciones de petróleo por diferentes razones. Hace un par de años, la caída se dio por los precios. Y este año la caída se está dando por la demanda. O sea, porque la crisis del coronavirus tumbó la demanda del petróleo, entre otras razones. Entonces, lo cierto es que Colombia tiene unas estrategias y el Estado colombiano está en mora de aplicar con mayor profundidad esas estrategias. ¿Dónde se abre una oportunidad? Que yo creo que el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense podrían hacer un clic. Y depende también de la capacidad del gobierno colombiano, de la administración Duque, de aprovechar esas oportunidades, y es el nearshoring, la decisión de empresas norteamericanas y de otros países, pero estamos hablando de Estados Unidos en particular, de a raíz de los choques y las tensiones producidas por el coronavirus a las cadenas de suministro global, traer más cerca esos elementos de esas cadenas. ¿Eso qué implica? Eso implica traer a países que se encuentran cerca de Estados Unidos partes de la cadena manufacturera, de la provisión de servicios, parte, digamos, de BPOs, parte de otra serie de sectores que podrían funcionar. ¿Qué país tiene una ubicación después, digamos, de países como México, etcétera? Pero ¿qué país en América del Sur, por ejemplo, tiene una posición privilegiada para poder aprovechar ese nearshoring? Colombia. Porque nosotros nos encontramos cerca en avión y en barco a, por ejemplo, Miami, lo que generaría unas condiciones muy importantes de Colombia. Colombia ya está en ese camino, Pedro, eso está diagnosticado, ya se están desarrollando estrategias, gremios como AmCham trabajan mucho en ese tema. La idea sería fortalecer eso y obviamente poder montar en este barco a las autoridades diplomáticas norteamericanas, a su embajada, a su departamento de Estado, para que dentro de la agenda que se va a desarrollar entre Biden y Duque, agenda que pues va a comenzar el próximo año y que tendrá sus momentos. Y en esa agenda pues estará el proceso del acuerdo de paz, estarán elementos fundamentales sobre el conflicto, estarán elementos fundamentales sobre seguridad, estará narcotráfico, pero también deberían estar dentro del aspecto comercial la profundización de estrategias como esta del nearshoring. Francisco, lo que parece que no hay duda es que Colombia seguirá siendo, digamos, una de las piedras angulares de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, ¿no? Sí, todavía no tenemos claro cuál va a ser, digamos, la prioridad de Biden en cuanto a América Latina. Como decíamos en conversaciones anteriores, Pedro, América Latina ha venido perdiendo un poco su peso frente a las diferentes problemáticas que Estados Unidos ha tenido, por obvias razones. O sea, hasta las relaciones de Europa durante Trump se complicaron un poquito y van a requerir la atención de Joe Biden y Joe Biden, digamos, mejorar el multilateralismo, etc. Entonces, Colombia es un país importante de América Latina, ha crecido su peso económico, es un país con unas muy buenas relaciones, pero nosotros tenemos que saber cuál es nuestro lugar en cuanto a las relaciones con Estados Unidos. Nosotros pues tenemos somos muy importantes en la región, somos unos aliados claves y yo estoy convencido que la administración Duque, digamos, se ajustará, se sintonizará en términos de su representación diplomática, en términos de su agenda diplomática, en términos de sus mensajes, se ajustará, digamos, a la llegada de la administración Biden. Estoy convencido. Pero claramente México es un país que en América Latina sigue teniendo, con Trump o sin Trump, una relación, no solo una frontera compartida de varios miles de kilómetros, sino también una relación muy importante con Estados Unidos. Lo mismo podemos decir de Brasil, a pesar de, pues, de la cercanía de Bolsonaro y el afecto que Bolsonaro le pudo haber mostrado a Trump. Entonces, Colombia es importante, claro que lo es, nosotros tenemos nuestro peso, somos aliados,
pero claramente pertenecemos, o sea, tenemos unos vecinos mucho más grandes y poderosos que nosotros, con unas relaciones mucho más fuertes, Brasil y México por razones distintas, y al mismo tiempo pertenecemos a una región que de alguna manera pues se encuentra, lleva varias décadas ya un poquito en un puesto mucho más subordinado que el que pudo haber tenido en años anteriores. Entonces hay que dimensionarlo y hay que saber leer lo que viene. Creo que Colombia tiene un tiempo prudencial, el gobierno colombiano tiene un tiempo prudencial para poder entender cómo se sintonizan cómo se sintoniza el plan de desarrollo de la administración Duque, cómo se sintonizan las prioridades del gobierno Duque en varias áreas, en justicia, en defensa, en seguridad, en lucha contra el narcotráfico, en implementación de procesos de paz, en comercio, en cooperación de salud por el coronavirus, en migración, etcétera, etcétera, ¿no? En una serie de temas con la entrante administración Biden. Francisco, muchísimas gracias por sus opiniones. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a toda la audiencia de Portafolio. Y a ustedes, lectores de portafolio.com, muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en una próxima ocasión.